¿Cuántos están dispuestos a obedecer? ¿Seguro, hermanos? Porque hay muchas cosas. ¿Qué cosas Dios nos ha pedido que hagamos y no lo hacemos? ¿Cuántas cosas Dios nos ha pedido o no nos ha pedido que hagamos y las hacemos? Y luego vienen las consecuencias, como cantábamos hace un rato. Me encanta ese canto. Me lleva a humillarme a mí porque sé muy bien lo que tengo que hacer y muchas veces no lo hago. Muchas veces no obedezco. Es un canto hermoso, inspirado del Espíritu Santo. ¿Quién no se conmueve? ¿Quién no siente en ese momento que estás diciendo al Señor? Porque a veces ni nos atrevemos en la oración a decir, sé muy bien, Señor, lo que tengo que hacer. Pero ¿cuántas cosas no nos ha pedido el Señor hacer y no las hacemos? ¿O cuántas que no debemos hacer y vamos y las hacemos? Yo sé que esto confronta mucho nuestras vidas y las vidas de algunos, que vemos que vamos camino al precipicio y no nos detenemos. No nos detenemos. Dios quiere una obediencia en todo, en todo, en todo, en todo. Y también en la congregación, como congregación. Quiere una obediencia como congregación, como miembros de la iglesia. También quiere una obediencia como iglesia local, o como vamos a decirle, como Casa Oración Villahermosa Sur. Él quiere que le obedezcamos en todo. Y hoy precisamente vamos a tocar un tema que tiene que ver con obedecer tanto como congregación como de manera particular. Y es la disciplina en la iglesia. Diría un hermano que está por aquí que dice, ya había yo escuchado ese tema, pero mal. Así me dice, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos escuchado acerca del tema, acerca de lo que es la disciplina en la iglesia? Es un tema que algunos ven mal. Sí, lo ven mal. Se resisten a la disciplina. Pero la disciplina será bíblica, hermanos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Los dudaron? ¿Por qué? Algunos. ¿La disciplina será bíblica, hermanos? Sí, claro. Pero algunos lo ven mal. Ay, qué duros, qué legalistas, qué dictadores. Otros que le dan una aplicación legalista y extrema. Otros prefieren no hacer nada. Estoy hablando ya como congregación. Pero, ¿qué es lo que en realidad se debe hacer cuando hay pecado en la iglesia, cuando ya es de manifiesto y visible? ¿Qué es lo que se debe hacer? Sin duda, obedecer a Dios. Sin duda, obedecer a Dios. ¿En base a qué? ¿A mis pensamientos? ¿A mis sentimientos? No. En base a su consejo, en su misma palabra y en base a la guía de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para recibir, para perdonar, para exhortar, para restaurar cuando se presente una situación así. Entonces vamos a estudiar, vamos a continuar. Ahora ya me queda chiquito aquí, ya no, casi no se puede abrir la Biblia, pero aquí lo vamos a abrir. A ver, aquí vamos a hacer espacio. Vamos a Segunda de Corintios. Vamos buscando Segunda de Corintios, por favor, hermanos. Capítulo 2. Porque vamos a continuar con nuestro estudio de la segunda carta a los Corintios. La semana pasada pudimos estudiar y avanzar hasta el versículo 4 del capítulo 2 de esta segunda carta, donde pudimos ver un tema muy necesario para aplicación personal y práctica, que se tituló Aclarando malos entendidos. Y dense cuenta cómo todo tiene que ver con la congregación, ¿verdad? Corintios era una congregación y necesitaba ser
redireccionada en los propósitos, en los caminos, en la voluntad del Señor, en todo lo que el Señor mandaba. Entonces, la semana pasada estuvimos estudiando con el pastor aclarando malos entendidos, donde el apóstol abre su corazón a los corintios y a todo aquel que lea esta carta para revelar las pruebas y las situaciones que un ministro como Pablo había experimentado por causa del evangelio. Y tuvo situaciones, hubo cosas que evitaron una visita importante con los de Corinto. Y también podemos ver de por qué tomó las decisiones que tomó para desviarse. No fue algo así que, ay, pues me está dando flojera, hoy no voy. Hoy no voy ya, o sea, postergo la ida a la Corintios. O sea, no era algo así. Pablo era una persona, un siervo de Dios, un ministro de Dios dirigido por el Espíritu Santo, que también se equivocó en algunas ocasiones como todo hombre, ¿verdad? Como toda persona, como toda carne, nos equivocamos. Pero también las decisiones que tomaba, las tomaba en base a lo que el Espíritu de Dios lo guiaba. ¿Sí? Si el Espíritu le decía, no vayas para acá, pues él expresa ahí, el Espíritu me lo impidió, ¿no? Pero también a veces opuso su carne, ¿no? No, yo no llevo a Juan Marcos ahorita a ningún lado. A mí esta persona no me es útil, pero luego cómo rectifica, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una gran realidad, que cuando hay malos entendidos entre las personas, porque eso es lo que ocasiona los malos entendidos, los prejuicios que hacemos de pronto sobre algún hermano, sobre el pastor incluso, ¿no? Esos prejuicios, tenemos que tener cuidado con eso, porque cuando hay malos entendidos entre nosotros o incluso entre la misma familia, ¿no? Pero más entre creyentes, las heridas pueden llegar a ser profundas, mis hermanos. Y alguien maquiavélico, como está en el versículo 11 de ese capítulo 2, léalo, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes. Alguien maquiavélico como él siempre se aprovechará de estas situaciones. ¿Sabes para qué? No para repararlas, sino para empeorarlas y hacer el más mal que se pueda, poniendo discordia y divisiones entre usted y sus hermanos, entre nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo, con su conciencia tranquila, como lo dice en el capítulo 1, él estaba tranquilo. Es que los corintios también, aparte de tener dones, tenían el don de juzgar. También se les daba muy bien, pero ese no venía del espíritu, ese venía de la carne. Pero Pablo, con conciencia tranquila, con toda diligencia, se apresura a aclarar los malos entendidos y explicar todas las complicaciones que pasó por causa del evangelio a su viaje a Asia. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 8 al 11. Y hace notorio que él y los que le acompañaban no estaban jugando o estaban viajando por placer, sino para exponer la salvación por medio de Jesucristo y por medio de la predicación, siendo guiados por el Espíritu Santo y siendo sobre todo obedientes a Dios, aprovechando cada oportunidad para anunciar el evangelio de Jesucristo. Y ese era el estado de conciencia del apóstol. Tengo una conciencia tranquila. Estaba tranquilo porque estaba haciendo las cosas que Dios le estaba ordenando hacer. Estoy en la introducción, ¿ok? Recordando tantito, retomando lo que estábamos estudiando la semana pasada. Bueno, hace 15 días más bien. Pero aquí, en cuanto a la conciencia, hay algo que podemos aprender, mis hermanos. Nuestra conciencia no es la ley, ¿sí? Pero sí aprueba la ley de Dios. ¿Cómo? Ella
no nos dice nada cuando no estamos pecando contra Dios, ¿sí o no? No nos dice nada. Si es que el Espíritu de Dios habita en ti, ¿verdad? Ella no nos dice nada cuando estamos cometiendo pecado cuando no estamos cometiendo pecado contra Dios, cuando estamos obedeciendo, cuando estamos escuchando la voz de Dios. Sí, haz esto, no haz esto. Pero cuando no estás haciendo las cosas correctamente como Dios dice, cuando no estás obedeciendo a Dios, ¿qué crees? Y te lo aseguro y te lo firmo que me vas a decir que sí. La conciencia nos acusa. ¿Sí o no? Es el Espíritu de Dios que no quiere que peques contra Él, que no quiere que le contristamos. Pero allá vamos, de tercos, como cabras, como cabritos, yendo al precipicio. Hermano, cuando tu conciencia esté tranquila de lo que vas a hacer, cuando lo vas a hacer, estás tranquilo, tienes paz, estás tranquilo. ¿Y sabes qué? Todo se da. Todo se da. Pero cuando estás forzando las cosas, cuando estás apretando mucha la tuerca, se va a barrer. Y no va a haber manera de regresarla, ni aflojarla, ni aflojarla. Ten presente siempre eso, mi hermano. Considéralo. Cuando el Espíritu, cuando tu conciencia está diciendo aguas, 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 haz caso, porque es Dios mismo. Hemos cantado que Él habita en nosotros y así Él trabaja en nosotros. Entonces, ella no nos dice nada cuando no estamos pecando contra Dios, pero sí nos acusa y aún delata cuando estamos ofendiéndole. Y el apóstol Pablo, a pesar de haber cambiado de planes, estaba tranquilo. Él estaba tranquilo con Dios. Los hermanos se van a cansar, van a criticar y todo lo que quieran, pero yo estoy tranquilo, porque obedecí a Dios. Y luego ves el fruto, el resultado, ¿no? Porque así es. Cuando estás consciente y tu conciencia está tranquila y luego ves los resultados, pues es porque Dios así lo indicó. Mis hermanos, en lo que debemos poner mucho foco y atención es en cuanto al estudio pasado de aclarando malos entendidos, es a no pensar más allá de nuestras suposiciones, de nuestros juicios. Es más, ni siquiera supongamos, porque aquí hay dos cosas que debemos aprender. Una, debemos ser firmes en nuestros compromisos, que nuestro sí sea sí, lo estudiamos, y nuestro no sea no. Así como el Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos enseñó en Mateo 5:37, que dice, pero sea su hablar. Cada vez que nos hagamos un compromiso, eso nos cuesta muchos, algunos todavía. Cuando nos hagamos un compromiso, mis hermanos, como dice Jesús, como nos enseña el Maestro, que tu hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Y nosotros no procedemos del mal, ¿verdad? Hacemos las cosas porque Dios está en nosotros. Y dos, no seamos drásticos con los que se comprometen también. Y de pronto, así como los corintios con Pablo, para poner porque estamos usando ese ejemplo, ¿verdad? Eso no existe aquí, eso no pasa aquí. No seamos tan drásticos con aquellos que de pronto nos dan una palabra y pues algo pasó y bueno, perdónalo. No seamos drásticos con los que se comprometen y luego no cumplen. Piensa que también tú o yo podemos fallar en la misma cosa o aún peor. ¿O somos infalibles? No, ¿verdad? Si nos comprometemos a algo, tratemos de cumplir, pero también seamos diligentes, sabios para tomar decisiones. Porque el que crea estar firme, mire que no caiga. El apóstol Pedro
En cuanto a lo que estoy diciendo, que no seamos drásticos con los hermanos. Es que de verdad, hermanos, a veces, de verdad, créanme que a veces con la mirada, a veces uno quiere lanzar fuego. De verdad, se nota la impaciencia. ¿Y se acuerdan de la macrotumia de Dios? Los que escucharon el tema. Hay que ser pacientes con el hermano. Miren Pedro cómo reafirma esto. Primera de Pedro 3, 8 y 9. Lo refiere muy bien. Y dice, finalmente sean todos de un mismo, ¿cómo? De un mismo sentir. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Compasivos, amándonos, ¿cómo? Fraternalmente, misericordiosos, amigables. Sí, mi hermano, tranquilo, no te preocupes, no pasa nada. Y luego te das la vuelta. No, qué terrible situación. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. O sea, no te des la vuelta. Sino por el contrario. ¿Qué dice? Bendiciéndolo, bendícelo. No, hermano, tranquilo. Y si tienes esa confianza para decirle, hermano, pues con amor le dices, ¿no? Lo exhortas. Tienes muy, muy frecuente, haces este tipo de cosas. Pues aquí estamos, ¿no? Pero afuera los que te ven, los que saben que tú profesas ser cristiano, y si haces estas cosas no es de cristiano, ¿verdad? Entonces, con amor, versículo 11, apártense del mal y hagan el bien. ¿Qué dice después? Busquen la paz. En esto, bueno, y en todo lo que dice la palabra de Dios, ¿debemos obedecer? Claro que sí. Si Él dice que busquemos la paz, tenemos que obedecer para buscar la paz. Si Él dice que seamos compasivos, tenemos que buscar la compasión. Si dice que nos amemos fraternalmente, tenemos que buscar el amor entre nosotros, la misericordia, ser amigables. Eso es obedecer a Dios. Ahora bien, hoy solo vamos a estudiar los versículos del 2 al 11. Vamos a leerlos, por favor. Versículos, perdón, del 5 al 11, del capítulo 2. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes, corintios. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual les ruego que confirmen el amor para con él. Ahorita vamos a saber de quién habla. Porque también para este propósito les escribí para tener la prueba. Fíjense, vayan anotando palabras claves ahí. Para este fin, la prueba. Para tener la prueba de si ustedes son tiempo presente, porque también se está refiriendo a nosotros. Son obedientes en algunas cosas. ¿En cuántas cosas? En todo. Y al que ustedes perdonen, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por ustedes, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Después de esta introducción, ¿les parece si oramos por este tema? Señor, Padre, ábrenos las escrituras, Señor. Háblanos, Señor. Realmente deseamos, Señor, hacer tu voluntad. Dame el entendimiento, Señor. Ayúdame a hilar, Señor, las ideas, Padre. Te ruego, Señor, el mensaje es tuyo, es para tu iglesia, es para tu congregación, Señor. Y también te ruego por mis hermanos, Señor, para que lo puedan recibir, mi Dios. Es tu palabra y tu palabra es hermosa y tu nombre es exaltado a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Este tema, hermanos, tal vez a muchos nos confronte, nos hable fuerte, pero tal vez a otros los conforte, los anime, porque tenemos que verlo desde dos ángulos, como congregación y como persona de manera particular, individual, cuando fallamos. Tenemos que verlo desde los dos ángulos. Algunas veces podemos estar ahí, otras veces podemos estar de este lado. ¿Sí? Ahorita me van a entender. Por lo que tenemos que aprender o a reforzar, lo que tenemos que aprender hoy a reforzar es nuestra obediencia a Dios en cuanto a la disciplina en la iglesia. Les voy a repetir, a lo mejor muchos hemos escuchado acerca de la disciplina en la iglesia, pero a lo mejor lo hemos escuchado mal. Y mal porque no por la enseñanza, sino por la aplicación. ¿Sí? Y yo he estado de los dos lados. Una aplicación, bueno, donde no se aplica y donde se aplica, pero bajo todo el peso de la ley municipal del estado de Tabasco y de México. Sí, casi cárcel, de verdad. Vamos a ver, ¿qué nos dice el Señor? Hay que obedecer dando la aplicación correcta conforme a su palabra en cuanto a la disciplina y el amor en la iglesia. Hay que obedecer al Espíritu Santo cuando nos llama al arrepentimiento también, viéndolo desde el otro ángulo, para ser restaurados cuando pecamos, cuando fallamos. Que en esa misma armonía no se permita que Satanás gane terreno sobre los hijos de Dios. Porque a veces señalamos, acusamos, ahorita van a entender un poquito más. Y hay hermanos que se van muy heridos, otros que se van por su propia voluntad, porque pues definitivamente no, pues la semilla pues a lo mejor cayó fuera del terreno, cayó entre espinos o entre pedregales y dio fruto solamente un ratito, pero venidas las aflicciones pues se fue. Pero ¿qué tal si es una persona de Dios? ¿Sí? Tenemos varias historias y referencias en la palabra de Dios que nos indican que personas se fueron como el hijo pródigo, ¿no? Pero recapacitó y regresó. Y como esta persona que vamos a estudiar hoy. Entonces, Pablo escribió la carta por varias razones, pero en esta parte que estudiaremos hoy, él quería animar a la iglesia a que se obedeciera a Dios. Que se obedeciera principalmente a Dios, los mandatos de Dios, que perdonara, que restaurara. ¿A quién? Al miembro que había causado un conflicto incestuoso. Ese es nuestro capítulo, nuestros versículos de hoy, lo que acabamos de leer. Pablo responde ante una situación específica. ¿Qué cosa? La disciplina de este miembro de la iglesia que había cometido una falta grave. Probablemente algunos dicen, no, pues los refieren a que, y yo me voy más hacia eso, que se refieren a aquel que cometió incesto, que andaba con la esposa de su papá, que está registrado en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. Y bueno, básicamente casi todo el capítulo. Yo me voy más con eso, que se refiere a esa persona. Y llegaba el tiempo en el que había que recibirlo porque esta persona había cambiado de mente. Había en él arrepentimiento y deseaba volver. Y aquí en 2 Corintios, lo que estamos estudiando, Pablo trata la necesidad de perdonar y restaurar a este ofensor. ¿Ofensor a quién? Pues a la misma iglesia y a Dios principalmente, quien había mostrado arrepentimiento. Estaba buscando el arrepentimiento. Y no me quiero meter en el asunto de que, oye, que es la primera, que la segunda carta y que hay otras dos y que no sé qué, y que por acá. Mis hermanos, está lo que necesitamos aprender, ¿verdad que sí?
Las otras, bueno, ni siquiera supongo ni afirmo ni qué es lo que dice, porque no sé lo que dice, nunca las he leído. Cuando las encuentre les aviso, ¿sale? Entonces, el apóstol advierte sobre el peligro de no ofrecer restauración a este infractor o este hermano que cayó. Advierte el peligro de que Satanás es el que va a ganar, el único victorioso en una situación dentro de la iglesia de esa forma, ya que podría resultar en una tristeza tanto para esta persona, ¿no? Pues, y es que así ha sucedido. Hay personas que caen, todos estamos propensos a caer, pero hay otras personas que de plano, sin piedad, lo señalan, lo acusan, le dan sin piedad, aunque vamos a ver qué es lo que dice Dios exactamente. Porque ustedes van a decir, hermano, ¿cómo que entonces sin piedad o no? Al que tenemos que obedecer es a Dios. Entonces, si nosotros tenemos un pensamiento donde no vamos a hacer nada o donde ponemos todo el peso de la ley, sin equilibrio, pues para que me entienda, lo único que vamos a conseguir es que Satanás gane ventaja de todo esto. Entonces, cuando sea necesario, se debe aplicar la disciplina en la iglesia. Y entonces, Pablo aquí nos da un recordatorio y nosotros vamos a recordar un poquito. Tenemos que tener muy presente que tenemos un Dios santo y un Dios de orden. Que al ser hijos de Dios, y al pertenecer a una comunidad como la nuestra de creyentes en una congregación o iglesia local, debemos ser luz. Nosotros debemos ser luz, usted debe ser luz, yo debo ser luz en las tinieblas, y que alumbremos con nuestras vidas y con nuestros hechos la verdad de Dios a los que no le conocen. Pero cuando surgen situaciones que ofenden a otras personas y principalmente directamente a Dios, debemos obedecer lo que Dios nos indica hacer como congregación. Aunque para algunos parece duro, drástico, pero es porque no conoce a Dios, no ha conocido a Dios. Mi hermano, nunca nos quitemos de la mente, para que tengamos presente esto, muy presente, nunca nos quitemos de la mente ni del corazón que cualquiera de nosotros estamos propensos. O usted ya la libró, o usted ya es perfecto. ¿Verdad que no? No somos. Estamos en el camino. Pero a medida que nuestra relación esté arraigada con Dios, fuerte con Dios, con su palabra, en la oración, en la comunión, no distraídos, no nada más de domingos y de ahí toda la semana, pues pura fiesta y pura pachanga, pura posada. Mi hermano, eres propenso a caer en la posada. De entrada ya se diste a ir. Pero cuando uno tiene la comunión del Señor, sabe por la conciencia qué es bueno y qué es malo y que no conviene. Todos estamos propensos, así que eso tengámoslo en la mente y en el corazón. Que cualquiera de nosotros estamos propensos a cometer errores y pecados que afecten a otros hermanos y a Dios. Cuando Dios saca la luz, voy a entrar en este terreno. Cuando Dios saca a la luz el pecado, porque como dice la palabra de Dios, no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Tarde o temprano, mis hermanos, nuestro pecado sale a la luz, es expuesto. Cuando Dios saca a la luz el pecado, cuando Él, porque es Él quien lo expone. Aunque algunos digan, no, el hermano chismoso, no. A quien haya usado el Señor lo expuso. Porque Él se glorificará por su santidad, por su nombre. Él lo saca a la luz, lo expone. Entonces, cuando Él lo expone, en verdad es algo muy vergonzoso
tanto como para el que lo cometió, como para los ofendidos y también para los que deben juzgar la acción. No se me duerman, hermanos. Dale un codazo ahí al que se está durmiendo. Yo ya lo vi, pero voy a hacer como que lo amo en el Señor. Entonces, mis hermanos, es difícil, es una situación difícil, créanme. A veces uno siente, ¿y qué haces, no? Y también piensa uno en su condición. Pero Dios nos da la autoridad para enfrentarlo y ya van a ver cómo se ratifica con la palabra la autoridad para enfrentarlo. Entonces, se entiende que la persona de la que está hablando el apóstol Pablo en esta porción de la palabra de Dios, todo apunta a que es el mismo que cometió el incesto con su madrastra. Yo pienso que así es. Recordemos la orden que el apóstol dio. Vamos a recordar tantito la orden que el apóstol dio para tratar este asunto. Para algunos puede ser, ¡ay, qué duro, qué difícil! Pero ¿usted qué haría? Vamos a ver cómo el apóstol Pablo dio esa orden o la indicación para tratar este asunto en la iglesia que estaba siendo dañada. Y los de fuera decían, oye, pues es lo mismo, ¿para qué vamos ahí si vamos a seguir igual? ¿Para qué entramos? Pero sobre todo, dejando mal a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos, acompáñame por favor a 1 Corintios 5. Vamos a recordar un poquillo. Le llegó la noticia por los de Cloé a Pablo y Pablo da la indicación como todo pastor, ¿sí? de la congregación y con la autoridad que Dios le había delegado. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni se nombra entre los gentiles. Por favor, hermanos, ya me imagino a Pablo si los tuviera de frente. Por eso Pablo rehusó ir, para no ser duro con ellos. Y tal fornicación cual ni se nombra entre los gentiles. Fue expuesto esta persona por alguien, y Dios no permitió que Pablo estuviera presente. Pero cuando toca tener de frente a la persona, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. A veces es muy doloroso. A veces es de quien menos crees. Y hoy estamos viendo cosas así en las redes, ustedes lo pueden ver. A veces salud de quien menos lo esperas, de que están acá ungidos acá y toda la cosa, y mira lo que sucede. Y entonces Pablo estaba tratando esto a distancia, y esta era la orden, lo cual aún ni se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cómo va a hacer eso, hermanos? Por favor, imagínense a Pablo. Y también Dios evitó que estuviera Pablo de frente a él, tal vez para que, no sé, no perdiera el control, no lo sé. Dios es sabio en todo lo que hace. Versículo 2. Y ustedes están envanecidos, permiten estas cosas. ¿Se dan cuenta? ¿No debieran más bien haberse lamentado? ¿Lamentado qué, hermano? El pecado no es para deleite cuando pecamos o cuando alguien peca. Es una ofensa a Dios. Para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a tal cosa, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está la autoridad,
reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pero fíjense muy bien, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. No podemos acabar la historia de nadie, mis hermanos, como dice una predicación del pastor Chuy Olivares. No podemos acabar la historia de nadie. ¿Tú qué sabes si esa persona está siendo tratada con Dios en lo que ha cometido y regresa al Señor? ¿Tú qué sabes, mi hermano? No podemos juzgar, ¿verdad? No podemos juzgar nada así como eso, pero tenemos que obedecer lo que está diciendo Pablo. ¿No debieran más bien ya haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Sí, suena duro. Pero ¿es el Señor o nosotros? Este era un gran problema grave en aquella congregación y en cualquier iglesia que profesa la fe en Jesucristo. Debemos conocer bien que Dios trata el pecado sexual con mucha severidad. De hecho, fornicación es del griego porneia, que significa fornicación, inmoralidad sexual, pecado sexual en general, en todo lo que tú quieras. Eso se refiere a fornicación. Incluye muchas conductas diferentes. Cuidado, hermanos. Cuidado. Jóvenes, cuidado. Varones, cuidado. Dios lo va a exponer. Y sí, tomémoslo con toda seriedad. Porque es un pecado como si levantaras tu puño en contra de Dios, en la cara de Dios, en el rostro de Dios. Es un pecado grave, grave, mis hermanos. Y el apóstol Pablo dio un mandato muy específico para la iglesia de lo que se debía hacer con este hombre. 1 Corintios 5:9 dice: les he escrito por carta, no se junten con los fornicarios. Y ya vimos aquí, ¿quién es un fornicario? No absolutamente con los fornicarios, hace una aclaración para que, entonces ya no me voy a juntar con mi compañero del trabajo que tiene una novia y luego tiene otra y luego otra y vive con ellas. No, a ver, dice Pablo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí, fíjense, esa es la orden que Pablo estaba dando, que Dios estaba dando a través de la pluma de Pablo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni coman. Y entonces, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos, hermano? Hay que dejarlo de hablar. ¿Usted qué entiende ahí? Pero para algunos es duro eso. Les voy a decir por qué. Y no se ofendan, porque se creen más buenos que Dios. Hay un proceso, hermanos, que Dios trata con esa persona. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Él solito. ¿El padre le dijo algo? ¿El padre lo fue a buscar? ¿El padre lo fue a aconsejar? No. El padre lo entregó. Así como dice Pablo aquí, hay que entregarlo a Satanás. Lo que significa que Dios va a tratar con él. ¿Qué es lo que sí puedes hacer por él? Dígalo. Orar por él. No quitar el dedo del renglón para que esa persona rectifique y vuelva. Pero en ningún momento vemos al Padre saliendo de Salvador, ir a buscarlo. Deja que Dios trate con esa persona.
Deja que Dios trate. El amor de Dios es sobreabundante, que no lo va a abandonar si es de Él. Amén. ¿Qué debemos hacer entonces ante una situación así, hermanos? ¿Obedecemos este mandato o simplemente lo dejamos pasar? Mis hermanos, algunos no han comprendido que el pecado es algo muy serio ante los ojos de Dios. Les decía yo que es como levantar el puño ante su rostro. Es grave. Y mucho más este tipo de pecado para el que lo practica. Aléjese de eso. Y eso sucede por falta de conocimiento de Él. Que se atribuyen ser el Salvador, ser la persona que yo lo voy a restaurar, ya les voy a contar algo. Quienes rechazan la aplicación de este tipo de disciplina, porque sí la hay en la iglesia. Hay algunas iglesias que rechazan este tipo de principios. No, ¿cómo crees? No sé qué estaba pensando Pablo en ese momento, si Dios nos mandó a amar. Sí, pero también a obedecerle. Y ahorita van a entender más, porque es una prueba. Quienes rechazan la aplicación de este tipo de disciplina, como la que está diciendo el apóstol Pablo, lo hacen porque se creen más buenos y misericordiosos que Dios, y al final terminan pecando de igual forma. Hay iglesias donde la disciplina por este tipo de pecados, en el ministerio incluso, se pasa por alto y permiten la fornicación aún entre los mismos miembros y servidores. Hay lugares donde los pastores se atribuyen dones que ni siquiera Dios dio o ha dado. Yo conozco un lugar y un caso donde dos de los miembros del equipo de alabanza, cada uno con su respectivo matrimonio, entre ellos, tenían una relación fuerte, hermanos, fuerte. Yo denuncié algunas cosas prácticas, pero el líder de esta iglesia pues prefería llevarse las cosas con tranquilidad y permitir hasta que pues Dios hiciera algo. No las enfrentaba. ¿Por qué será? A veces puede ser porque de plano no le gustan los conflictos, o de plano pudiera estar en una situación similar y por vergüenza no lo hace. Pero cuando fueron descubiertos, estas personas se fueron a otra iglesia donde el pastor incluso les permitió ministrar aquí local. Y la que fue abandonada por su esposo le expuso el caso al nuevo pastor. Miren, hermanos, yo no entiendo cómo estuvo esa situación tan así, pero la que fue abandonada allá lo iba siguiendo. A la iglesia que se cambiara lo iba siguiendo. Quería exponerlo, pero se encontró con un pastor. No, hombre, pero bien. Se encuentra con este pastor, le expone el caso para que entendiera lo que estaba pasando entre ellos y tomara cartas en el asunto, porque estaban los tres congregados. Imagínense, hermanos, algo así estaba sucediendo acá. Fuerte, se escucha fuerte, hermanos. Pero nuestro Dios es Dios santo. Entonces ahí estaban los tres. Y la esposa de esta persona pues se acerca a él y le explica toda la situación. Oye, pues mira, pues es que el que está ahí es mi esposo. Ni siquiera nos hemos divorciado. Y también la otra señora, por no decir la hermanita, ¿verdad? Pues también tiene su esposo, ¿no? Y las palabras del pastor fueron las siguientes. Mi hermana, esto, ¿por qué se los cuento? Porque esta persona recurrió a nosotros, a mi esposa y a mí. ¿Y qué le dijo, hermana, el pastor? No se preocupe, mi hermana. Yo tengo el don de restaurar matrimonios y su caso se solucionará.
Pues ellos siguieron sirviendo ahí, ¿sabes por qué? Porque tocaban y cantaban bien. Siguieron ahí. Y ¿sabes qué? La iglesia sabía el asunto. Y aún así se toleró el pecado. Si le cuento hoy cómo están ellos, no lo van a creer. No me lo creerían. Sin embargo, debemos estar prestos y dispuestos para perdonar, para recibir, para restaurar, si hay arrepentimiento. Si yo les digo dónde están, no me lo van a creer, pero la realidad es que todo resultó peor. Están muy mal porque dejaron que Satanás tomara ventaja de esto. Y no es un caso. Oye, pues si se lo permites a este fulano que está ahí, pues yo también, y yo también, y yo, y toda la iglesia ya están en sus rollos. No se siguió ni obedeció el consejo de Dios en cuanto a este tema. Entonces, ¿por qué o para qué está escrito esto que acabamos de leer, mis hermanos? ¿Solo por cultura general? No lo creo yo tampoco. Para que se obedezca. Para que se obedezca en amor. Por restauración. Pero, ¿qué harían ustedes? ¿Obedecer a Dios o aplicar su propia bondad? A lo que el apóstol Pablo indicó en 1 Corintios, esto fue lo que el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 5, 9 al 11. Les he escrito por carta, ahí está la orden, que no se junten con los fornicarios. Más bien les escribí que no se junten, versículo 11, me salté uno, porque obviamente no se está refiriendo, ya lo dijimos, a los que no conocen a Dios. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho. Pues imagínate, andas con un hermano y, ¿qué onda, hermano? ¿Qué andan haciendo? No, pues acompáñame a comprar unas cheves. ¿Cómo, hermano? Con el tal ni aún coman. Suena difícil, duro, mis hermanos, pero entiendan, por favor. Dios tiene que tratar con ellos. Es Dios quien trata con ellos. Si ellos buscan, si ellos se arrepienten y buscan la ayuda, ¿qué tenemos que hacer? Recibirlos con gozo, con alegría. ¿Se acuerdan cómo el padre recibió a su hijo? Aún hasta fiesta le hizo. Entonces, ¿está dispuesto a obedecer o aplicar? ¿Está dispuesto a obedecer o aplicar su propia bondad y justicia? Mi hermano, cuando Dios manda a que se haga algo así en la iglesia, siempre será, anoten esto, con propósito para todos. Con propósito para todos. Porque lo primero es obedecer a Dios. Lo segundo, ponernos a prueba para saber si en realidad le obedecemos a Él. Pablo escribió esto. Y era una prueba para ver si obedecían a Dios a través de su pluma o hacían su voluntad. Qué bueno que está escrito que obedecieron. Si no, de otra cosa estuviéramos hablando. Y tercero, perdonar y restaurar al hermano que regresa arrepentido. Entonces Pablo dice en el versículo 4, volvemos a nuestro versículo base, a nuestros versos base, búsquelo, versículo 4. Escribí aquella carta. ¿Cuál carta? 1 Corintios 5:5. Lo que escribió ahí.
¿Cómo la escribió Pablo, mis hermanos? ¿Cómo la escribió este ministro, este pastor? No es fácil, mis hermanos, cuando un pastor se enfrenta a estas situaciones. Dice, escribí aquella carta con gran ¿qué? Angustia, nueva traducción viviente, perdón. Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarle tristeza, más bien quería, no era mi intención hacer eso, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que lo que escribió en 1 Corintios, lo que acabamos de leer, no fue sencillo para él. Pero un verdadero pastor lleno de Dios, siempre la disciplina, para él siempre la disciplina será dolorosa. Pero esta la debe ejecutar con mucho equilibrio y sobre todo con la guía del Espíritu de Dios. Pero muchos le juzgarán y le dirán que no tiene amor. Ahí así, hermanos. Ay, no, ¿y por qué hizo esto? ¿Y por qué hizo lo otro? El pastor no tiene amor. Pero no se confunden, hermanos. Oren a Dios y que Dios les hable y les confirme para que no hagamos prejuicios. Pero aquí es obedecer a sus propios pensamientos y sentimientos u obedecer a Dios. ¿Ustedes qué dicen con respecto a lo que tiene que hacer el pastor? Claro que obedecer a Dios. Siempre pensando en que Dios hará una restauración en ese infractor. Dios lo restaurará, siempre pensando en eso, mis hermanos. En eso debe de basarse la disciplina, en que Dios va a hacer algo con esa persona, va a rectificar, va a corregir y se va a arrepentir y va a regresar y va a buscar la restauración. Tengamos siempre presente lo siguiente en cuanto a Dios. Él, Dios, por amor de sí mismo, no permitirá que su santo nombre sea deshonrado ante todos. Busquen por favor rápidamente Isaías 48:11. Dice, por mí, por amor de mí mismo, dice el Señor, lo haré, para que no sea mancillado el nombre de la iglesia. ¿Así dice? Para que no sea mancillado, ¿qué? Mi nombre, su santo nombre. Y mi honra no la daré a otro. Así es Dios, por amor de Él. Amén. Le damos un aplauso al Señor. En el verso 9, el apóstol explica la razón de por qué escribió lo que escribió. ¿Por qué fue aparentemente duro en dar esa instrucción? Déjenlo de hablar, básicamente. No se junten con él. Esa instrucción que se debía aplicar a esa persona. El motivo y el propósito del por qué lo hizo así, pues fue duro, ya lo vimos, ¿verdad que sí? Algunos dirán, ay, yo no hago así, tan así. Hermanos, a veces el infractor mismo, él solito se aparta, solito se aparta. O Dios lo aparta de ti. No intentes buscar restaurar. Deja que toque fondo. Y Dios va a tratar con él. Dice en el versículo 9 Pablo, les escribí cómo lo hice. ¿Cómo lo hizo? Duro, ¿verdad? 1 Corintios 5, 9 al 11. Le escribí cómo lo hice. En nueva traducción viviente. ¿Para qué, hermanos? Léanlo fuerte. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y ver qué? Es Dios hablando, hermanos. Es Dios. Y si no hubiesen pasado la prueba, pues no estuviera esto. Estuviera otra diciendo, miren, les dije
que hicieran eso y no lo hicieron. Les escribí como lo hice. ¿Para qué? Tiene propósito, hermanos, tanto para la congregación como para el infractor, para probarles y ver si cumplirían, en este caso para la congregación, mis instrucciones, ahí más o menos, al pie de la letra. Esto es obediencia al Señor. ¿Qué es lo que desea Dios probar en nosotros? Sin duda, dígalo, nuestra obediencia. Él sabe bien que ha puesto compasión, bondad, misericordia como fruto del Espíritu en nosotros. Pero Dios desea que nosotros mismos veamos si realmente estos frutos o este fruto que tenemos es del Espíritu o es de la carne. El amor, la bondad, la misericordia. Dios nos prueba para que nosotros mismos veamos si realmente su ley, su palabra está en nuestros corazones. Por ejemplo, Éxodo 16:4, me voy un poquito más rápido. Y dijo Jehová a Moisés: he aquí yo les haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente de la porción de un día. Dios dio una instrucción de que día a día se había de recoger o recolectar cierta cantidad. Y Él dio eso. Lo hizo así. Lo hizo así porque ya, ¿se acuerdan que el maná caía del cielo, va? ¿Porque se iba a vaciar el granero del cielo? No. No. Lo hizo así para que Él probara si andaban realmente en su ley o no. Para que yo lo pruebe a Israel si anda en mi ley o no. Así nos prueba a nosotros, con las pruebas que nos pone el Señor, y pruebas como estas, para ver, para que Él vea o para que nosotros veamos. ¿Por qué lo sabe? Es para que tú y yo veamos si andamos en su ley o no. Dios nos pone a prueba para que nos demos cuenta de lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. ¿Para qué? Para probarte. ¿Para qué? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es lo mismo que estaba el apóstol Pablo aplicando aquí. Para que ellos vieran si estaban obedeciendo o no a Dios. Pablo era una autoridad de Dios, puesto por Dios, llamado por Dios. Y así son nuestras autoridades aquí, puestos por Dios, llamados por Dios. Aquí la pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios por más doloroso que sea para nosotros aplicar dicha disciplina? Imagínense ustedes imaginen que este es Corintio. Bueno, no tanto. No queremos ser corintios, salvo por los dones, ¿verdad? Pero los dones jactan a la gente. Mejor que nos quedemos así, ¿verdad? Y ahí está el infractor, expuesto entre la iglesia. A lo mejor y era un servidor, porque tal vez un miembro a veces ni cuenta te das, y cuando vienes a ver alguien que asiste, pues ya se fue y ya no lo ves. Y ya no supiste qué pasó con él, ¿no? Pero cuando es un servidor, es más notorio. Entonces aquí la pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer? Por más doloroso que sea para nosotros aplicar esa disciplina. En verdad que la disciplina no es causa de gozo, ni mucho menos. A nadie le gusta que lo disciplinen. Pero tiene grande propósito cuando ésta se aplica y el resultado es un buen fruto. Dice Hebreos 12:11, dice:
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto, da fruto. Por eso es que no debemos cerrar el capítulo de nadie. Debemos esperar, ser pacientes, orar, porque Dios va a restaurar. Aquel que tú te hayas enterado de que se fue y se regresó al mundo, tranquilo, si es de Dios, va a regresar. Ora por él. Fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Si se aprende de esta lección, o esa disciplina, esta dará como resultado una vida recta ante Dios, mis hermanos. Eso es en cuanto a la aplicación de la disciplina en la iglesia. Y ahora ya me voy enfilando hacia el final. Veamos desde el punto de vista del infractor. Porque no podemos ignorar ni uno ni otro lado. O podemos estar allá o podemos estar acá, de este lado, ¿no? Cuando fallemos a Dios, mis hermanos, estemos dispuestos a obedecer a su voz. Y procedamos al arrepentimiento. Si a ti te toca estar o nos toca estar en el lugar de este hombre, no precisamente en ese pecado, en cualquiera que te aparte de Dios, debemos estar dispuestos a regresar a Él inmediatamente. Hay algunos que les cuesta regresar y están ahí en el fango comiendo algarrobas. Pero si Dios está ahí, recapacitan, miran al cielo y dicen: Señor, he pecado contra ti, contra el cielo. Y recapacitan. Dice el apóstol en el versículo 5, no exagero cuando digo, nueva traducción viviente, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 5, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a ustedes que a mí. Esta situación puede ser posible que esta persona, que este hombre fuera un servidor y fue más doloroso para la congregación, porque ellos convivían con él. Tal vez de quien menos lo esperaban sucedió esto y qué doloroso es. Créanme que es doloroso, es triste, hermanos. Pero debemos estar preparados con el amor de Dios. Mis hermanos, Dios no dejará pasar por alto el pecado en los que le pertenecen, porque Él es un Dios santo y se santifica en los que le santifican. Como creyentes, Él expondrá lo que esté mal, y más si es un pecado sexual. Todo sale a la luz. Lo que quiera que estés haciendo, mi hermano, y aún más como servidores, ten cuidado. Pero no digas: ay, pues yo no soy servidor, así que me salvo. Qué vergüenza que tu esposa te cache haciendo cosas indebidas. Qué vergüenza que tu esposo te cache haciendo cosas, o que tus papás te vean haciendo cosas. Qué vergüenza. Dios lo saca a la luz, hermanos. Entonces, si no eres servidor, no digas: ya la libré. Porque si estás practicando algo así, Dios tarde o temprano lo va a exponer. Y si llega a suceder, cualquiera que sea el caso en nuestras vidas, oigamos la exhortación. Oigamos la reprensión de Dios y busquemos ser restaurados. Acuérdense del profeta Natán. Primeramente, él obedeció a Dios para ir a reprender al rey David por su pecado sexual, por cierto, en 2 Samuel 11. Al principio David creía que jamás sería descubierto, porque el pecado no se concibió en ese momento.
Yo no sé qué tanto tiempo llevaba David viendo a esa mujer hasta que lo consumó. Entonces, él creía que no iba a ser descubierto, pero Dios todo lo ve. Luego creía que la historia que Natán le estaba contando, ¿sí se acuerdan de la historia, verdad? Para no irnos a las 5 de la tarde. O la buscamos. Lo resumo. Luego creía que la historia que Natán le estaba dando como introducción para poderle decir su pecado, creía que esa historia que le contaba era para, no, pues, ¿sabes qué? No, pues esa persona tiene que pagar. Creía que se trataba de otra persona, menos de él. Eso es lo que sucede cuando a veces estamos obstinados en nuestro pecado, en nuestro plan de pecar contra Dios. No escuchamos, no entendemos. Gracias a Dios que David tenía un corazón conforme al de Dios. El Espíritu de Dios estaba en él. Natán, con la autoridad del Señor, porque estaba ante un rey. Y fácilmente el rey podía, guardias, tipo emperador, ¿no? Y a los guardias se lo llevan y... yo pienso que Natán iba temblando de las piernas. Híjoles, es que voy ante el rey, Señor. O sea, Él es el rey. Si no le gusta lo que le digo, ¿qué hago? Él era el rey. Pero Natán, con autoridad del Señor, le hace ver que se trata de él. Esa persona eres tú, David. David fue descubierto y tuvo un gran pesar en su corazón. Recuerden que esto se lo estoy diciendo porque ahora pongámonos en los zapatos de esta persona. Y optemos esta actitud de David, que estoy casi seguro que esta fue la actitud que tomó este hombre. David fue descubierto, tuvo gran pesar en su corazón, no porque había sido descubierto, sino por el profundo dolor de haber pecado contra Dios. No por la vergüenza de que los sirvientes que le vieron, que llevaron a la mujer y que vieron que le dio la orden a su paje de armas para que pusiera a Urías en el frente, en lo más fuerte de la guerra. Porque acuérdense que hay sirvientes ahí en los castillos, cerca de ellos, y chitón, lo ven todo, pero hay unos que otros que no se aguantan y van, y que el rey se trajo a Betsy. Tuvo gran pesar en su corazón, no fue la vergüenza. Ay, ¿qué van a pensar los hermanos? Y que este hombre había sido descubierto. Todos sabían lo que estaba pasando en la congregación de Corintios. Y David sabía que algunos sabían, pero su pesar no era la vergüenza ante esas personas, sino ante Dios. El profundo dolor que sentía era por haber pecado contra Dios, y así tenemos que hacer nosotros. A veces nos preocupa más qué van a decir los hermanos. No, que nos preocupe más porque hemos pecado contra nuestro Dios. En nuestro pecado, más que tener vergüenza de la gente, debemos tener vergüenza y temblor ante aquel a quien ofendimos y nos vio y vio todo lo que hicimos. Y David, como tenía un corazón conforme al corazón de Dios, entra en ese proceso de reconocer su falta y arrepentido busca a Dios. Segunda de Samuel 12, 13 al 16. Pero el Salmo 32 es una evidencia de su arrepentimiento genuino. Vamos a buscarlo. Aquí sí, acompáñenme. Salmo 32, 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Yo me imagino a David orando, escribiendo esto porque sintió, recibió y fue restaurado por el amor de Dios.
Bienaventurado, versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y aquí viene lo interesante. Mientras callé. ¿Callé qué? Mientras no confesaba el pecado, David se estaba consumiendo por dentro, y eso es lo que sucede cuando no confesamos nuestros pecados, mis hermanos. Cada vez nos vamos hundiendo más y más y más, y por si fuera poco, yo entiendo que lo que está diciendo aquí David es que se estaba enfermando, amargando. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Sintió la disciplina del Señor. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y se toma un tiempo para meditársela. Pero ¿qué hizo David? ¿Y qué hizo este hombre? Mi pecado. ¿Qué hizo? Te declaré. No encubrí mi iniquidad, fue sincero y honesto con Dios, mis hermanos, y con Natán, que le reprendió y que le dijo: sí, es verdad, ¿qué puedo hacer? Dime, he pecado contra Jehová, contra Dios, ¿qué hago? Natán, ayúdame, restáurame, dame la palabra de Dios, guíame. Pero hay quienes prefieren, sí, lo reconozco, y ahí lo dejo. No, hay que entrar en un proceso de restauración, de consejería, de buscar a Dios. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré. La palabra misma dice: confiésense sus faltas unos a otros. Principalmente a alguien que pueda guiarte, hermano, no a tu mejor amigo, o a tu compadre o a tu comadre. Alguien que te pueda guiar. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Pero fíjese lo que dice el Señor: te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Restauración. Restauración. Y todavía dice algo más fuerte. El Señor lo dice, no yo. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Busca la restauración. Confiesa tu pecado y avanza. Mis hermanos, seguramente esto fue lo que sintió este hombre y lo que debemos sentir nosotros cuando fallamos. Y estos hombres, David y este hombre, decidieron obedecer a Dios para volver y ser restaurados. Versículo 7: no obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. Es importante que tengamos ahora la compasión y el amor y la bondad de Dios. Ahí sí, cuando regresa esta persona, y ayudarlo. Pablo le dice a la iglesia ahora que debe estar preparada para recibirlo, para perdonarlo, para amarle, para restaurarlo, para consolarlo. Porque si regresa buscando sinceramente a Dios y la comunión, la iglesia que estuvo orando por él para que recapacitara y sobre todo reconociera su falta ante Dios, debe recibirle de esta forma. Pero también él o nosotros, cuando nos toque, debemos estar dispuestos a ser restaurados. Qué hermoso es todo esto, ¿verdad que sí? Aprendemos de Dios, aprendemos del Señor para el bien de nuestra comunidad de creyentes. Dice así el versículo 8 al 10: así que ahora los insto a que afirmen su amor por Él. Les escribí como lo hice para probarles y ver
si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra, dice Pablo. Si ustedes perdonan a este hombre, yo leo esta parte de este versículo de Dios y veo que es Dios hablando. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Y cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de la congregación. Hermanos, cuando los líderes de la iglesia tratan de encubrir las situaciones como estas, en lugar de hacerle frente, están entristeciendo a Dios. Pero por otro lado, usted no se sienta mal, hermano, ni juzgue qué severo es el pastor, o qué severa o qué dura es la iglesia. Algunos se van así y dicen: no, la iglesia es dura. No, mi hermano, Dios quiere que lo obedezcamos. Y por eso Pablo da una tercera razón más. Debían perdonar a esta persona por causa de la iglesia. ¿Para qué? Versículo 11: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Satanás es muy astuto y está empeñado a destruir las iglesias o la iglesia. Él está empeñado a eso, a destruir la iglesia. A lo largo del tiempo, mis hermanos, en la iglesia siempre ha sucedido que algunos se van sin decir nada, aunque siempre se van por algo. Otros se van porque no les gustó algo y en vez de aclararlo, prefieren dejarlo ahí e irse. Otros porque han sido confrontados y la vergüenza y obstinación se los lleva de la iglesia. Y algunas veces son movidos a recapacitar y buscar la restauración y regresan. Y la iglesia siempre debe estar dispuesta a recibirle, a perdonarle, a restaurarle. De rechazarle, de juzgarle, de señalarle al que ha regresado, lo único que va a lograr esa congregación es darle la victoria a Satanás. Cumplió su objetivo. ¿Por qué debemos obedecer a Dios en todo lo que nos diga, mis hermanos, en su palabra? ¿Por qué debemos obedecer este tipo de cosas que Dios nos está diciendo en su palabra? Simplemente para que Satanás no se aproveche de nosotros por medio de estas situaciones. Como conclusión, mis hermanos, Pablo nos enseña que el perdón y la restauración son esenciales para mantener la unidad y la salud espiritual en la iglesia. Hermano, la disciplina es necesaria en algunas ocasiones, pero siempre debe estar guiada por el amor y el deseo de la restauración y reconciliación. Cuando aplicamos estos principios en nuestras vidas, mostramos el carácter de Cristo en obediencia y en amor, y fortalecemos nuestras relaciones y cerramos cualquier puerta para evitar que entre el enemigo. ¿Cómo estás aplicando tú el perdón y la gracia en tus relaciones hoy, mi hermano? Póngase de pie, por favor. ¿Estás atento a las maquinaciones de Satanás que buscan dividir y destruir?
Que este pasaje, mis hermanos, que lo que hemos estudiado hoy nos inspire a vivir en unidad, en amor y obediencia a nuestro Dios. Obedezcamos a Dios, mis hermanos, en todo lo que Él nos diga. Que nuestra vida adore a Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer, hagámoslo. Cierra tus ojos, mi hermano. He venido de muy lejos, anhelando verte a ti, ofrenda de amor he traído ante ti, recíbela, Jesús. Oro para ti, glorioso Rey, incienso para ti, mi Dios, y mirra también, pues viniste a morir, Mesías Redentor. Y sé muy bien lo que tú esperas de mí, más que una ofrenda quiero ser para ti. Te doy mi corazón, que para ti es más que el oro, oh Rey. Mi obediencia a ti como un incienso en tu presencia, mi Dios. Y la adoración que mientras viva pueda darte, te daré. Te doy mi corazón, que para ti es más que el oro, oh Rey. Mi obediencia a ti como un incienso en tu presencia, mi Dios. Y la adoración que mientras viva pueda darte, te daré. Mi obediencia, Señor, es como ese incienso en tu presencia, Señor. Queremos entregarla a ti, Señor, ser obedientes en todo. Dile: he venido de muy lejos, anhelando verte a ti, ofrenda de amor he traído ante ti, recíbela, Jesús. Dile al Señor: oro para ti,
Señor, con tus manos. Te doy mi corazón, que para ti es más que el oro, oh Rey. Dile, mi obediencia a ti, como un incienso en tu presencia, mi Dios. Viva pueda darte, te daré. Te doy mi corazón, que para ti es más que el oro, oh Rey. Mi obediencia a ti, como un incienso en tu presencia, mi Dios. Y la adoración, que mientras viva pueda darte, te daré. A ti, Jesús, mi Rey, mi Dios, mi Salvador. A ti, Jesús, mi Rey, mi Dios, mi Salvador. A ti, Jesús, mi Rey, mi Dios, mi Salvador. A ti mi obediencia, Señor. A ti toda nuestra obediencia, Señor. Como dijeron los israelitas, todo lo que harías, todo lo que digas, lo haremos, Señor. Amén, amén. Amén. Bien, mis hermanos, gracias a Dios por esta palabra, ¿verdad que sí? Pues mis hermanos, que tengan un feliz domingo, primero antes que nada, y que también que tengan una linda Nochebuena. Que el Señor gobierne en todo lo que hagan. Amén. Dios les bendiga. Despídense, salúdense, abrácense, por si no se ven hasta el próximo jueves. Amén.